Un saludo cordial, queridos estudiantes. En esta ocasión vamos a dar inicio a la explicación del tema 3, la escolástica. Soy su profesora Camila García Rioja y vamos a hablar un poco sobre este tema tan interesante que ha surgido en la Edad Medieval. Como introducción vamos a mencionar un poco sobre los aspectos de la escolástica. Decimos que esta etapa ha sido el saber medieval desarrollado desde el final de la patrística en las escuelas que surgen alrededor de los monasterios y catedrales. Es decir, la escolástica como una etapa después de la patrística, una etapa de estudio, de conocimientos, ha surgido en los espacios de las catedrales, de las iglesias y los monasterios, donde estaba empezando a surgir el cristianismo. En esta etapa se presentan las confrontaciones entre maestros y estudiantes, universidades y colegios, filósofos y teólogos. Es decir, que como se estaba instaurando los primeros cimientos de la iglesia cristiana, de la religión del cristianismo, empiezan a denotarse las connotaciones más variadas y diferenciadas de los pensamientos entre teólogos y filósofos. Durante todos los momentos de charlas, de conversación en los espacios de conocimientos, de aprendizajes nuevos de la época, los filósofos defendían por un lado la razón y los teólogos defendían la fe. En esos tiempos se enseñaban dos grupos muy importantes de materias o asignaturas que alienaban de alguna forma el pensamiento del hombre de entonces. Por un lado, el trivium, o tres caminos, abarcaba las materias o áreas de gramática, lógica y retórica. Otro grupo, el quadrivium, o cuatro vías, comprendía las áreas de geometría, aritmética, astronomía y música. Entonces, en esta época era muy sobresaliente que de acuerdo a la forma de pensar, a los lineamientos, incluso a la fe, muchos de estos teólogos se inclinen por estudiar más el trivium, a diferencia del quadrivium. En cambio, los filósofos, que en ese entonces todavía eran los seguidores de aquella filosofía antigua, de Platón, Sócrates, Aristóteles, elegían estudiar lo que es el quadrivium. Ahora bien, en esta época ha sido una gran característica el haberse llevado de la mano la razón y la fe. ¿Por qué decimos esto? Ha habido una instancia en la que la filosofía ha resultado ser la sierva de la teología. La fe y la razón eran las dos caras de la misma moneda para la escolástica. En estos momentos en los que se enseñaba, se empezaba a dar conocimientos sobre la fe cristiana, sobre la iglesia cristiana y la religión cristiana, la razón ha llegado a ser un medio, un mecanismo, una vía para llegar a más simpatizantes, a personas a quienes les guste, les atraiga lo que es el cristianismo. Trataban de alguna u otra manera aquellos maestros, aquellos filósofos que pregonaban la fe y el cristianismo en las universidades, que la razón sea una vía para que puedan acercarse más a la fe y a Dios. Se utilizan los principios racionales, primero platónicos y luego aristotélicos, para demostrar que las verdades de la fe cristiana no son algo disconforme con las exigencias de la razón humana o algo contrario a esta. Ahora bien, vamos a mencionar algunos personajes muy destacados de la época que han dado sus pensamientos sobre la escolástica y los lineamientos que han ayudado a comprender mejor esta etapa. San Anselmo, uno de los primeros representantes, él tenía dos posturas sobre cómo en sí debemos llegar a conocer algo, cuáles son las preguntas que debemos realizarnos para llegar en realidad a conocer la esencia de algo.
Él decía que una cosa es preguntarse si algo existe, pero que otra muy diferente es preguntarse en qué consiste. Es decir, que si una cosa existe, lo que en realidad deberíamos interesarnos en conocer es cuál es la consistencia de esa cosa, cuál es la esencia. Por ende, ¿de dónde viene esa esencia? Otro personaje destacado, Rogerio Bacon, nos habla sobre cómo el filosofar del hombre ha sido heredado, enseñado por Dios. Él menciona que sin este don tan maravilloso, nosotros no podríamos filosofar, pensar, razonar. Y que este don de saber filosofar, de saber pensar, nos ha sido entregado por Dios. Bacon trata de cimentar el saber científico sobre la experiencia. Es decir, que para llegar a conocer algo, él utiliza la ciencia, el razonamiento, la experimentación para poder conocer. Por tanto, el motivo de la filosofía o la razón de la filosofía y su existencia debería ser más bien proyectar la sabiduría cristiana para llegar a un nivel de organización de las sociedades de ese entonces. Es decir, que a través de la filosofía, de un razonamiento, de una reflexión del ser humano, nosotros podríamos habernos proyectado hacia una organización de nuestras sociedades, pero basada en los lineamientos, normas y leyes de la Iglesia cristiana. Santo Tomás de Aquino, por su lado, uno de los personajes ejes de la filosofía tomista, menciona que el ser no es ni la idea de Platón ni la sustancia de Aristóteles. Es decir, él descarta absolutamente estas dos versiones de estos filósofos destacados. Él decía que en sí Dios no hay esencia sin Él. O sea, que la verdadera existencia, la verdadera esencia es asignada por Dios y que si Dios no existiera, nada podría ser, nada podría existir. También habla sobre 5 vías para llegar a Dios. En ese entonces, los filósofos que se contradecían con los pensamientos de los teólogos hacían preguntas, cuestiones. ¿Cómo llegar a Dios? ¿Cómo conocerlo? ¿Cómo a través de nuestro razonamiento podemos llegar a constatarnos la verdadera existencia de Dios? Entonces, se dan a conocer 5 vías para conocerlo. Y esto deviene de un análisis, ¿no? De una reflexión exhaustiva. Ustedes pueden observar en su pantalla que hay hechos observables que nosotros podemos ver a simple vista, que podemos palpar, que podemos observar, ¿no? Estos hechos nos van a llevar a un principio metafísico, nos van a llevar a analizar un principio que está más allá de nuestro razonamiento, pero que es comprensible, ¿no? Eso deviene de un proceso, pero ese proceso tiene una causa primera, y esa causa primera va a ser Dios. Una de las vías menciona como un hecho observable seres que se mueven y cambian. Nosotros vemos constantemente a nuestro alrededor que todo cambia y todo se mueve, nada es estático, todo se va transformando. Su principio metafísico sería todo lo que se mueve es movido por otro. ¿Qué será ese otro que mueve las cosas? El proceso va a ser en realidad una serie de motores movidos, una serie de movimientos que surgen a nuestro alrededor, pero que en sí hay un primer motor quien genera todo esto. Ese motor inmóvil llega a ser Dios. Otro hecho observable, otra vía para llegar a conocer a Dios, son las causas y efectos. Todo efecto requiere una causa. Este ya es el principio metafísico, ¿no? Aquel que no podemos tal vez observar, pero está más allá de nuestra comprensión, basándose en la observación de las causas y los efectos que suceden. Una serie de causas y efectos
obviamente son generadas por una causa eficiente incausada, una primera causa, que llega a ser también Dios. Otra vía, un tercer camino, son los seres contingentes. Lo que no existe no puede darse la existencia. Una serie de seres que se dan la existencia son manejados, generados por algo que existe por sí, de por sí. Y es un ser necesario para que existan las demás cosas. Este ser necesario es Dios. La cuarta vía son los seres con diferentes grados de perfección. Lo que solo tiene grados de perfección participa de ella. Serie de perfecciones parciales que también son generadas por un ser perfecto, por una causa de las perfecciones, es un ser perfectísimo. Ese ser perfectísimo llega a ser también Dios. Y finalmente, la quinta vía para llegar a conocer a Dios son los seres no inteligentes que siguen un plan, tienen un fin. Lo ordenado exige una inteligencia ordenada. Ese es nuestro principio metafísico. Una secuencia, un proceso de este tipo de cosas, serie de inteligencias ordenadas, obviamente está siendo generado por algo. Algo más allá de nuestro razonamiento hace que los seres no inteligentes sigan un plan. Ese ser inteligentísimo que prácticamente arma, estructura, como fichas de dominó, todo lo que nos va a suceder a nosotros llega a ser Dios. De esa manera podemos ver, comprender que estas 5 vías de llegar a Dios, por un lado, requieren de un análisis y de una reflexión, utilizar nuestra razón, pero que finalmente se basa en la fe, ¿no? En esa fe de conocer o de creer en Dios. Eso es todo por hoy, queridos estudiantes, esperando siempre que estén sanos y quedándose en casa. Espero verles pronto. Un saludo cordial a todos.